Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo, a algunos que teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro un publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado y el que se humilla será enaltecido. En nuestra meditación de hoy no podemos olvidar el tema de la Jornada Mundial de las Misiones, para que sean mis testigos. Este llamado que Jesús envía a los cristianos para convertirse en testigos creíbles. Se nos remite a los Hechos de los Apóstoles y a la vida misionera de los primeros cristianos. De hecho, Jesús dijo a sus discípulos: no les toca a ustedes conocer los tiempos o momentos que el Padre ha establecido con su propia autoridad. En cambio, recibirán la fuerza del Espíritu Santo que va a venir sobre ustedes para que sean mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria y hasta los confines de la tierra. Lo que primero que debemos entender es qué significa ser testigos. Recordemos que el Papa Francisco escribió que los Hechos de los Apóstoles es el libro que siempre tienen a mano los discípulos misioneros. Es el libro que cuenta cómo debe extenderse la fragancia del Evangelio en el camino del discípulo misionero y suscitar una alegría que solamente puede dar el Espíritu Santo. ¿Qué significa, por tanto, ser testigo? ¿Dar testimonio de qué? ¿De quién? ¿A quién y cómo? Dar testimonio de lo que hemos visto y oído, es decir, de Jesús crucificado y resucitado. Debe hacerse inmediatamente la conexión entre testigos y mártires, pues estas dos palabras tienen la misma raíz. Es el que, habiendo estado presente en un acontecimiento, puede decir lo que ha visto y oído. Cuando decimos que hay que testificar o dar testimonio en favor de alguien, es algo cargado de significado. Podemos considerar las 2 tablas de la ley como un fuerte signo de la alianza entre Israel y su Dios, pero también podríamos hablar del testimonio entre la familia y los amigos, de una carta y, por supuesto, de que Dios llama a hombres y mujeres a dar testimonio de Él. En cuanto a nosotros los cristianos, estamos invitados a dar testimonio de lo que hemos visto y oído, es decir, de Cristo, pero más concretamente de la vida de Jesús, de sus milagros, de su enseñanza, de su atención a los pecadores, a los pobres, a los pequeños, pero sobre todo de su muerte y resurrección, expresión del amor de la Trinidad. Nosotros no estábamos allí cuando Jesús se levantó de la tumba, victorioso sobre la muerte, pero los testigos que lo vieron después de su resurrección son creíbles y su testimonio ha llegado hasta nosotros. Muchos murieron como mártires, dando testimonio de Él. Les fue imposible permanecer en silencio, prefirieron sufrir el martirio a no dar testimonio de Él. Cada uno de nosotros ha experimentado un encuentro de fe con el Señor resucitado. Las Sagradas Escrituras lo atestiguan, la vida y los martirios de los primeros cristianos lo atestiguan, la historia de la Iglesia lo atestigua y hoy Jesús puede ser presentado por cada uno de nosotros como el testigo fiel, el que dio testimonio del amor de su Padre, revelado como nuestro Padre. Los primeros dirigentes de la Iglesia, el Papa, los obispos, los sacerdotes, los religiosos y las religiosas pueden dar testimonio de Cristo e incluso dedicar su vida a anunciarlo y a certificar que Él es el único Salvador del mundo y que debe ser anunciado en todo el mundo como el único Salvador. Él, el testigo fiel, se ha revelado a cada uno de nosotros y nos envía a dar testimonio de su amor, paz y justicia. Nos manda a hablar con Él y en el Espíritu Santo para que venga el reino. Siguiendo a los 12 y a los numerosos misioneros,
nos envía como bautizados, sea cual sea nuestra responsabilidad eclesial, a dar testimonio del amor de Dios manifestado en toda la vida de Jesús, su muerte en la cruz, su resurrección, el envío del Espíritu Santo, la vida de las primeras comunidades cristianas, la vida de la Iglesia a lo largo de los siglos, sin olvidar a los numerosos misioneros y mártires. En primer lugar, se nos invita a percibir mejor que el Espíritu Santo es el verdadero iniciador de la misión apostólica, como lo fue de la propia misión de Jesús. Es guiado por el Espíritu Santo al que recibió en el bautismo. Comunicado y difundido por Jesús, el Espíritu Santo se recibe en relación con el bautismo en el nombre de Jesús. Se da principalmente con vistas a predicar y dar testimonio. Interviene actuando sobre la conducta de los apóstoles, como puede leerse en los Hechos de los Apóstoles. Se nos invita entonces a percibir que el testimonio dado a Cristo es sobre todo un testimonio de la resurrección. En los Hechos de los Apóstoles los testigos son sobre todo los 12, pero también se llama testigos a otros en sentido un poco diferente y diverso. Hoy todos somos testigos de Cristo resucitado. Por último, se nos pide que ampliemos el espacio para el testimonio apostólico, ya que no es solamente un testimonio de Jerusalén a Roma, de los judíos a los gentiles, como muestra el plan de los Hechos de los Apóstoles, sino en todas partes y en todos los sectores de la vida de hombres y las mujeres de hoy en día. Dios interviene hoy poderosamente para hacer avanzar esta historia enviando el Espíritu Santo y suscitando a testigos de la resurrección, dispuestos a morir por dar testimonio de Cristo. El Espíritu Santo es un poder, capacita a los apóstoles para ser testigos del resucitado, desde Jerusalén hasta los confines de la tierra y en cualquier contexto. El Espíritu Santo es un poder de testimonio, capacita a cada bautizado para dar testimonio de la salvación que ha recibido, como afirma Pedro, convertíos y sea bautizado cada uno de ustedes en el nombre de Jesús, el Mesías, para perdón de sus pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo permite que el mismo Evangelio sea entendido en la pluralidad de lenguas y pueblos. Todo ser humano está invitado a abrirse a una relación común con el Evangelio en la irreductible diversidad de las culturas. Dios nos llama a todos, a los que están cerca y a los que están lejos, porque no hay salvación en Cristo. Se nos invita a compartir la palabra y la santa comida, fuente de vida y comunión que no puede ser ocasión de muerte. Es importante ser conscientes de la urgencia de dar testimonio a nuestros contemporáneos. ¿Cómo podemos convencer en el 2022 a todos los bautizados para que sean testigos de Cristo y apoyen a las obras misionales pontificias a fin de dar a la Iglesia Universal los medios para su misión? ¿Cómo podemos ayudarlos a seguir los pasos de Pauline Jaricot con la mirada puesta en María y en su Hijo, el Señor Jesús? ¿Cómo podemos fomentar la generosidad de los cristianos para que nuestras iglesias locales tengan los medios para seguir dando testimonio de Cristo? El final triunfalista de los Hechos de los Apóstoles no es el triunfo de un hombre, ya que Pablo está preso, sino el triunfo de la palabra cuya expansión nada puede impedir. La victoria de la palabra de Dios se refiere a Pablo, que permanece como misionero en Roma hasta el final. Se nos invita a vivir una comunión fraternal, más allá de todas las fronteras, y a permanecer abiertos a todos. La oración es el eje de los textos que se nos proponen hoy. La oración es el eje de la misión cristiana. El Señor no desprecia nuestras oraciones, ni las del huérfano o la viuda. El Señor escucha a todo el mundo. Se nos aconseja dar al Altísimo según nuestros recursos y según lo que Él da, sin ser exigentes. Dicho de otro modo, ya que el Señor es generoso con nosotros, demos generosamente y con alegría. Dios ama a quien da con alegría. La sabiduría bíblica nos dice que el Señor es el que devuelve, nos devolverá 7 veces lo que hemos dado. Esto demuestra que el Señor no está en la lógica de dar y recibir, sino que Él da siempre mucho más. De ahí esta precisión que se nos da y que debemos tomar en cuenta. Se nos invita a amar de verdad, optando por un diálogo filial con Dios nuestro Padre, por una gratuidad fraternal en el corazón del diálogo de la revelación. El Señor es bueno
así que no hay necesidad de tratar de influir en Él o sobornarlo. Él no discrimina a los pobres, escucha la oración de los oprimidos. De hecho, no desfavorece a nadie. Lo que el Señor nos pide es que confiemos en Él. La oración es una expresión de esta confianza. Lo sabemos y tal vez lo hayamos experimentado en cuanto a una experiencia de calma. El Señor nos escucha, nos salva de todas nuestras angustias. El Señor está ahí para liberar a quienes lo temen. Pero eso no significa que no se interese por la salvación de los demás, por aquellos menos piadosos, menos religiosos e incluso incrédulos. Con el salmista podemos invitar a nuestros contemporáneos diciendo: prueben y vean qué bueno es el Señor. Dichosos los que se refugian en Él. Sean quienes sean, adoren al Señor. A quien lo teme, no ha de faltarle nada. A quien busca al Señor no le faltará bien alguno. Con el Señor Jesús lo tenemos todo. Si todos debemos dar gracias al Señor, porque es bueno y no se olvida de ninguno de sus hijos. Se nos invita a ir lo más lejos posible en nuestra generosidad, en nuestro amor a Dios y nuestro amor al prójimo. No debemos entrar o permanecer en una lógica en la que siempre estamos midiendo lo que damos y lo que recibimos a cambio o como intercambio. En efecto, tal y como explica el Papa Francisco en Fratelli Tutti, Dios, a diferencia de esto, da gratuitamente hasta ayudar incluso a los que no son leales y hace salir su sol sobre malos y buenos. Por eso es importante reflexionar sobre la fuerza de nuestro testimonio, así como sobre la actitud del fariseo y del publicano, una página del Evangelio que bien conocemos. Escuchemos lo que dice el fariseo que estaba de pie y rezaba en su interior: Dios mío, te doy gracias porque no soy como los demás hombres, ladrones, injustos y adúlteros, tampoco soy como ese publicano. A veces olvidamos que los fariseos eran creyentes, que se esforzaban por hacer todo lo que prescribía la ley de Moisés. A menudo tenían éxito y a veces se jactaban de ello, hasta el punto de querer justificarse ante Dios diciendo: hago esto y lo otro. No soy esto, ni soy como aquel publicano. El publicano, en cambio, reconoce humildemente su pecado. De hecho, se golpeaba el pecho diciendo: Dios mío, apiádate de mí, que soy un pecador. Y Jesús declara: yo les aseguro que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Vayan pues y hagan discípulos míos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Y he aquí que yo estoy con ustedes todos los días, hasta el fin del mundo. Qué lindo es ser testigo del amor de Dios. ¡Ah, por supuesto! ¡Saber que Él está vivo! Y con su resurrección nos dio la vida eterna. El Señor resucitó, venciendo la muerte en la cruz. Nuestra esperanza está en Él. Él es nuestro Salvador. Atrás quedó el dolor, la duda y la poca fe. Hagamos ya realidad un reino nuevo de amor. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar. Hoy nos reúne el Señor en torno al cáliz y al pan. Y nos invita a ser
la luz del mundo y la sal. ¡Ay, qué lindo! ¡Ah! Donde haya odio y dolor, haremos presente tu pan. Y en cada gesto de amor, María Madre estará. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar. Cristo, a pesar de su condición divina, no hizo alarde de su categoría de Dios. Al contrario, se despojó de su rango y tomó la condición de esclavo, pasando por uno de tantos. Y así, actuando como un hombre cualquiera, se rebajó hasta someterse incluso a la muerte, y una muerte de cruz. Por eso Dios lo levantó sobre todo y le concedió el nombre sobre todo nombre. De modo que al nombre de Jesús toda rodilla se doble, en el cielo, en la tierra, en el abismo, y que toda lengua proclame que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, está presente, es vida y es verdad. Somos testigos de la resurrección. Él está aquí, su espíritu nos mueve para amar. ¡Ay, qué lindo! Sí, muy lindo. Sean mis testigos,